El Salón 7. Cuando la directora del turno vespertino pidió usar el Salón 7 para una clase extra, la encargada de la escuela la miró con extrañeza. «No creo que sea buena idea», le dijo. «Mejor usa el 6 o el 8». Pero el Salón 7 era el único disponible. Así que, ignorando la advertencia, la directora lo abrió. El aula estaba llena de polvo. Las bancas estaban alineadas, pero la pizarra aún tenía restos de una escritura borrosa. Un mensaje apenas legible. «No te duermas». Esa tarde, los alumnos se acomodaron en sus lugares y la clase comenzó con normalidad. Pero apenas habían pasado 15 minutos cuando uno de ellos, Mateo, alzó la mano con el ceño fruncido. ¿Escuchan eso? Todos se quedaron en silencio. Al principio, nada. Pero luego, muy leve, como un susurro arrastrado por el viento, una voz infantil se filtró por las paredes. «¿Dónde están?» Los alumnos se miraron entre sí. La directora intentó ignorarlo y seguir con la clase. Pero los murmullos se hicieron más nítidos. «Tengo sueño, no debí dormirme». De repente, Mateo cayó de su asiento. Estaba rígido, los ojos abiertos como si mirara algo que nadie más podía ver. Cuando la directora corrió a ayudarlo, él comenzó a murmurar, en un tono hueco: «No te duermas, no te duermas, no te...». Y entonces quedó en silencio. Esa fue la última vez que alguien usó el Salón 7. Al día siguiente, la directora descubrió por qué la encargada le había sugerido evitarlo. Años atrás, un estudiante se había quedado dormido en ese salón después de clase. Nadie lo notó hasta la mañana siguiente, cuando lo encontraron sentado en su banca, con los ojos abiertos, pero sin vida. Su última libreta tenía una sola frase escrita una y otra vez: «No te duermas». El último pase de lista. Cuando la maestra Diana llegó a la secundaria Benito Juárez, le advirtieron sobre el turno nocturno. «No te retrases después de las 9», le dijo la conserje. «A esa hora ya no deberías estar aquí». Diana pensó que era una superstición más, pero la noche en que se quedó hasta tarde revisando exámenes, lo entendió. El reloj marcaba las 9:13, cuando escuchó el altavoz encenderse con un chasquido seco. Luego, la voz de una mujer comenzó a hablar con un tono monótono y desgastado. «Pase de lista». Diana se congeló. La voz no era de ningún maestro conocido, tampoco del director, Alan López. Un silencio espeso se apoderó de la escuela. Luego, algo crujió en el pasillo. Diana se asomó. No había nadie. «Presente», susurró una voz infantil desde la nada. La lista continuó. Gabriela Ramos. Esta vez, Diana vio algo moverse al final del corredor. Una figura borrosa, apenas visible. «Presente». Diana retrocedió, sintiendo la piel erizarse. El pase de lista seguía. «Mauricio Peña». Un susurro más fuerte. «Presente». Las sombras en el pasillo parecían moverse, acercándose lentamente. Diana tomó sus cosas y corrió hacia la salida. Cuando llegó a la puerta, la voz en el altavoz dijo el último nombre: «Diana Hernández». El frío la envolvió. Sus piernas temblaron. Y entonces, desde el pasillo oscuro, una multitud de voces susurró al unísono: «¿Presente?». A la mañana siguiente, la directora encontró el salón de Diana con la luz encendida y la puerta abierta. Pero no había rastro de ella. Solo su libreta, con una lista de nombres. Todos pertenecían a estudiantes que habían desaparecido en la escuela hacía más de 20 años. El aula sellada. La secundaria Ignacio Zaragoza tenía un aula que siempre estaba cerrada con candado. Los alumnos la llamaban el Salón 23, aunque en la lista oficial de aulas no aparecía. Javier, el nuevo maestro de historia, notó que cada vez que pasaba por ahí, los alumnos bajaban la voz y apresuraban el paso. Cuando preguntó a los demás profesores, solo obtuvo respuestas esquivas. «Ese salón no se usa», dijo el director con una mirada inquieta. «Ni preguntes». Javier, curioso, comenzó a investigar. Descubrió que hacía años, un maestro llamado Raúl Vallejo había dado clases ahí. Pero una noche, en plena lluvia, encontraron su cuerpo en el suelo del aula con el cuello roto. Se decía que cayó de la tarima, pero los testigos juraban que la posición de su cuerpo no tenía sentido, como si algo lo hubiera torcido con furia.
Desde entonces, algo extraño pasaba en el salón. Maestros nuevos que lo usaban, enfermaban o sufrían accidentes. En una ocasión, una profesora se encerró ahí y la encontraron horas después, con la mirada perdida, murmurando números sin sentido. Nunca volvió a hablar. Una noche, Javier decidió quedarse tarde y entrar. Logró abrir el candado con una ganzúa y empujó la puerta. Adentro, el aire estaba pesado, rancio, como si nadie hubiera respirado ahí en décadas. El pizarrón aún tenía marcas de tiza, frases borrosas de clases antiguas. Los pupitres estaban apilados en las esquinas. Pero lo que más le inquietó fue el enorme espejo en la pared del fondo. Un espejo viejo, de marco de madera astillada, que no reflejaba del todo bien la imagen. Al acercarse, notó algo extraño. Su reflejo tenía los ojos hundidos, oscuros. Se movía con un ligero retraso. Entonces, vio algo más. Detrás de él, en el reflejo, apareció una silueta. Un hombre alto, de piel ceniza, con un cuello grotescamente torcido. Su boca se movió en un murmullo. Sal de mi salón. Javier giró de golpe, pero no había nadie detrás de él. Solo estaba su sombra, alargada por la tenue luz del pasillo. Cuando volvió a mirar el espejo, su reflejo ya no estaba solo. Decenas de manos marchitas golpeaban el cristal desde el otro lado. Voces ahogadas susurraban su nombre. El miedo lo paralizó, hasta que algo invisible lo empujó con fuerza. Cayó de espaldas, golpeándose contra los pupitres. Se arrastró hacia la puerta y salió corriendo. Cuando intentó explicar lo que vio, el director simplemente negó con la cabeza. Te lo advertí. Al día siguiente, el salón estaba cerrado con un candado nuevo. Pero desde entonces, cada vez que Javier pasaba por ahí, sentía un escalofrío en la nuca, como si algo lo estuviera observando desde el otro lado del espejo.